tardes tengan todos los presentes. Vamos a seguir admitiendo a los participantes. Decía que tengan muy buenas tardes todos los presentes. Vamos a dar inicio de manera puntual a este webinar en homenaje a una obra que me parece muy importante. Es muy importante resaltar la trascendencia de esta obra, publicada además por uno de nuestros docentes, el profesor y además amigo For Ninamanco Córdoba, que, dicho sea de paso, aquí tengo su libro en ejemplar físico, que lo he revisado, y que corresponde dar un análisis, hacer un análisis respecto a las tesis tan originales, oportunas, convenientes, y además que tiene una perspectiva que se fija en el problema. Evidentemente no es el único libro que se ha publicado recientemente. También está este otro libro, ¿no?, que es del profesor José Beraún, Los contratos de arrendamiento y compraventa en el contexto de la pandemia COVID. ¿Y esto qué cosa nos quiere decir? Que este tema, el de los contratos vinculado a la pandemia, es de mucha trascendencia y no tiene una trascendencia pasajera, como en algún momento se habría podido pensar, sino que los efectos de los efectos económicos, financieros y efectivamente también jurídicos, son muy importantes, tienen un gran peso dentro de las relaciones de derecho privado. Y es por ello que los estudiosos, como el profesor Fordinanco, por ejemplo, el otro profesor al que también hemos hecho referencia, se aprestan para abordar desde sus diversas perspectivas. Pueden ser desde las perspectivas dogmáticas, desde la perspectiva de Law and Economics, desde una perspectiva filosófica también. ¿Cuáles son estas consecuencias? Hoy, como les decía, vamos a tratar los temas, los problemas que genera esta pandemia en las relaciones contractuales y en específico, en un contrato que se ha caracterizado por haber recibido el mayor impacto. Es uno de los contratos, evidentemente. Y es que sus características estructurales, el ser un contrato de duración, lo apresta para que pueda recibir estos impactos. En ese sentido, vamos a comenzar esta sesión de análisis, de discusión, y para ello tenemos como invitados precisamente al autor del libro, profesor de esta casa de estudios, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor ordinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor también en esta casa de estudios. Y también tenemos a otro de nuestros profesores, al profesor Luis Felipe Loaiza León, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad UNEVAL y también profesor en esta casa de estudios. Y yo simplemente voy a moderar y también voy a dirigir algunas observaciones, algunos comentarios, algunos puntos críticos que me parece de real trascendencia, algunas soluciones, y también voy a dirigir algunas preguntas para poder, creo yo, que homenajear a la obra y al autor, y no hay mejor homenaje que el discutir una obra. Bien,
Entonces, vamos a dar la bienvenida al profesor Forni Namanco Córdoba. La mecánica va a ser la siguiente: el profesor va a sostener alguna de las tesis que él crea más importantes en su obra, luego va a intervenir el profesor Luis Felipe, y por último vamos a pasar a la ronda de preguntas, que ahí desearía la intervención de nuestros alumnos, espectadores, y por último vamos a pasar a las conclusiones que van a estar a cargo de mi persona. ¿Bien? Ford, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, César. Se me escucha, ¿verdad? Estamos bien con el audio. Ya, perfecto, gracias. Muchas gracias, César, otra vez por las palabras, ¿no? Y merecidas, creo, para el modesto aporte que hemos tratado de armar en plena pandemia. Algunas de las ideas, ¿no? Las hemos intercambiado contigo en su momento, varias en realidad, que conforme avanzamos con la obra, en algunas cosas hemos coincidido, en otras cosas hemos discrepado, y creo que ahí está un poco la riqueza de las actividades académicas, ¿no? Y creo que ese es un poco el mensaje a destacar a las doctoras y doctores aquí presentes, que la idea siempre es discutir y hacer notar que hay varios enfoques, varias perspectivas, máxime si estamos ante un tema tan complicado como este, ¿no? Y por otro lado, agradecerle la presencia también al profesor de la facultad y buen amigo, el profesor Loaiza León. Bien, yo voy a ser breve en estos minutos, comentar, como bien adelantaste, César, algunas ideas que yo considero claves, ¿no? Definitivamente sobre cada uno de los puntos se puede conversar largo y tendido. Yo quiero empezar por un tema práctico, ¿no? Hace unos días estuve en la Corte de Lima hablando justamente del libro, y una de las cosas que noté, entre otras, es que se está discutiendo bastante si es que en pandemia se pueden ejecutar las sentencias que ordenan desalojo, o sea, las sentencias que ya tienen autoridad de cosa juzgada, ¿no? Se pueden ejecutar en cuarentena, se pueden ejecutar cuando hay distanciamiento social, ¿no? Entonces, ahí, doctoras, doctores, lo que he notado es que las cortes, no solo la de Lima, ¿no? Porque por ahí me pasaron algunas decisiones judiciales, mucho apelan a una solución un tanto intuitiva, no sé si de repente principista, y sin notar de repente que ya hay una regulación especial que da algunas salidas, ¿no? Se dice, bueno, el personal policial o judicial se puede contagiar si es que hay una diligencia problemática, si es que el desalojado no se quiere ir, ¿no? Hay un peligro de contagio, ¿no? En otras decisiones se dice, la persona está en estado de necesidad, ¿no? Y estamos en una situación excepcional, ¿no? Entonces no se puede continuar con el proceso hasta que salgamos de la situación de emergencia sanitaria. Dios mío, ¿y eso cuándo va a ser? ¿No? Porque la situación de emergencia sigue. A nivel sanitario, doctoras, doctores, sigue. Y bueno, tiene para rato, ¿no? Tiene para rato, por más que las vacunas, que es algo importante, nadie lo va a negar, esté avanzando, las nuevas variantes y demás, o sea, va a tomar su tiempo, ¿no? Creo que ahí no hay necesidad de darle tanta vuelta, ¿no? Pero en otra decisión de la propia Corte de Lima, se dice, bueno, se están haciendo diligencias en diferentes ámbitos, no se advierte una razón para suspender esto. No, pero no hay un argumento jurídico, es más intuitivo, ¿no? Y yo quisiera aquí notar, doctores, que hay que revisar, nos guste o no nos guste, ¿no? La legislación administrativa, podríamos decir, sobre este tema, ¿no? Este decreto supremo 008-2020 del MINSA, que ha venido renovándose, ampliándose desde el año pasado y hasta hoy, ya, por otro decreto supremo 183-2021, que lo ha prorrogado hasta septiembre de este año, y todos sabemos que se va a seguir prorrogando, dice claramente que la autoridad
tiene que evaluar en el caso concreto la necesidad de ordenar una diligencia que implique aglomeraciones. Es una regla para todo tipo de autoridad y obviamente el juez es una autoridad, ¿no? Entonces el magistrado tiene que ver en el caso concreto si los efectivos policiales están vacunados, si los efectivos policiales cuentan con las medidas sanitarias y se trata de un desalojo que de repente con un contingente policial mediano, no tan grande, se puede llevar adelante sin mayor problema, se tendría que hacer, ¿no? ¿Cuál es el impedimento? ¿No? Muy distinto será si estamos hablando pues de un gran inmueble, un gran predio con muchas personas y de repente la comisaría de la localidad no cuenta, ¿no?, con los equipos de protección. Entonces, hay una salida, ¿no? El juez tiene que evaluar, es cierto, caso por caso, pero sopesando, considerando los recursos que se tienen para impedir un contagio o más que nada de repente más que el contagio en sí, no la enfermedad. Y hago esta separación porque como sabemos las vacunas de repente no contrarrestan mucho el contagio, pero sí contrarrestan muy bien la enfermedad, ¿no? Eso por un lado. Y a propósito de esto último, no hay que olvidar, doctoras, doctores, que la beneficencia pública tiene una normativa. Hay un decreto legislativo que la regula con amplitud. Si vamos a argumentar, no se sabe dónde va a ir esta persona, el desalojado, bueno, ¿no? Y aquí por un tema de honestidad intelectual, citando al profesor Martín Mejorada, creo que podemos apelar a la normativa ya de la beneficencia pública para que el juzgador, si tiene que desalojar a una persona en estado de necesidad, convoque, ¿no?, al ente administrativo, a la beneficencia, ¿no?, para que tomen las medidas del caso en una situación de este tipo. Porque, y aquí pasa un segundo tema, porque no podemos ver siempre al arrendador o al desalojante, al demandante del desalojo, como el rico, el ricachón, ¿no?, que siempre tiene recursos. Hay un grueso de arrendadores que solo vive de eso. Y si tú le cortas el alquiler, no tiene cómo subsistir. Por eso ahí hay algo que en el libro llamamos un poquito el dilema del coronavirus, ¿no? Porque de repente yo me puedo encontrar en un supuesto donde el arrendador no tiene más recursos que mantener que la renta, y por otro lado un inquilino que está en una situación extrema. Entonces, no debemos pensar que, pobrecito, el arrendatario. Es que, doctoras, doctores, no todos los arrendadores son el señor Barriga, ¿ya? Hay arrendadores que no tienen recursos, ¿ya? Es así de simple. Y por esa razón nos parece una equivocación, un error que en buena hora el gobierno peruano, lo digo por todos los gobiernos, todos sabemos pues que hemos tenido múltiples gobernantes durante la pandemia, ¿no? Los sucesivos gobiernos, diríamos que hasta la fecha, no se entienda como una declaración política, por favor, que hasta la fecha no están pretendiendo regular la renta, ¿no? Basta ver la experiencia europea. A más espalda económica tenía el presupuesto público de un país, más intervenía. Menos espalda tenía, menos intervenía. ¿Por qué? Porque si el Estado, el ordenamiento jurídico se mete, y más allá del tema constitucional al respecto, se mete a bajar, a reducir la renta, ¿cómo dejo al arrendador? No todos son el señor Barriga, insisto, ¿ya? ¿Qué hago con él? En Alemania, por poner un ejemplo, y es algo que detallamos con datos en el libro, el arrendador podía acceder a subsidios de 3.000 euros. ¿Se imagina? En Estados Unidos podían acceder a subsidios de $600 semanales. O sea, con ese tipo de subsidios, por Dios, con razón suspenden. Pero los países que tienen menos recursos no pueden suplir la falta de pago, ¿no? Intervenían menos. Un ejemplo, España, ¿no?, con una intervención bastante baja comparada con la de Alemania.
porque tenía los subsidios más bajos, alrededor de 400 euros. Menos que la sexta parte que el subsidio alemán, ¿no? Entonces, si yo no tengo cómo cubrir, cómo atender ese forado, puedo generar un problema, como en su momento lo dijo la ministra Alba, ¿no? Un problema grave en la cadena de pagos. Entonces, por eso en el libro, y me permito recordar que también lo conversamos con un amigo en común, con César, el doctor Carlos Calderón, que él empezaba en la entrevista cuando hicimos el conversatorio, ¿no? Una cita, ¿no? La guerra es tan importante que no es solo un asunto de militares. Los aspectos normativos del COVID es tan importante que no solo es un asunto de abogados, ¿no? Citando a Clemenceau, ¿no? Este político francés de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo aquí. O sea, antes de decir, el Código Civil no sirve, el Código Civil no me da ninguna respuesta, solamente tiene que intervenir el legislador a ver qué hace, sin por lo menos ponerse a reflexionar un poquito sobre aspectos económicos, creo que se incurre en un error y afortunadamente el Estado no ha caído en ese error y creo que los economistas que han estado en el gobierno han hecho ver ciertas cosas obvias. Y para ir entrando ya a una segunda y última parte, una de las ideas que se discutió bastante y me parece que al menos ciertos elementos de derecho comparado me permitirían decir que se confirmó una hipótesis que tuvimos al inicio, que la posibilidad de que se apliquen figuras como la excesiva onerosidad de la prestación a obligaciones pecuniarias, ¿no? Que es un asunto que en general no tiene por qué incidir. O sea, todos tenemos claro, doctoras, doctores, que si un deudor no puede pagar la obligación pecuniaria porque ha tenido un problema personal, olvidémonos de la pandemia un rato, pongámonos en modo prepandemia. Me botaron de mi trabajo, no tengo problemas para pagar la obligación pecuniaria. ¿Sabe qué? Mi pareja, no, bueno, yo conocí, no se entienda, por favor, como comentario xenófobo. Tuve una pareja venezolana y me vació las cuentas y ya no tengo para pagarle la deuda, señor, ¿no? Por favor, o la empresa donde trabajo sufrió un incendio, no puedo pagar, me he quedado sin trabajo, la empresa está en crisis. Esos asuntos personales, ¿no? Como diría Werner Flume, no tienen mayor importancia, no tienen mayor incidencia, ¿no? Es, como diría Flume, una tragedia que tiene que asumir el deudor. Y así, es así en Alemania, en Perú, en cualquier lado, digamos, del sistema del civil law. Pero cuando estamos ante una situación que podemos calificar como de catástrofe social masiva, el asunto cambia radicalmente. Es que yo no puedo decir, perdí mi trabajo, la empresa se quemó, la chica extranjera con la que salía me vació las cuentas, mi economía ha sido arrasada por el COVID. ¿Realmente podemos poner las cosas, todos esos escenarios en el mismo costal? Entonces, me parece evidente que no. ¿Ya? Y por esa razón, doctoras, doctores, consideramos que sí, de repente no puede ser aplicable al 100% esta teoría alemana de la inexigibilidad, al menos en mi opinión, pero sí podríamos apelar a una figura más o menos parecida con la excesiva onerosidad. Y para ir cerrando este punto, ¿no? Se dice, wow, pero un proceso de excesiva onerosidad de la prestación va a tomar mucho tiempo, ¿no? Y hasta que acabe el proceso, pues ya acabó la pandemia, ¿no? Es cierto, pero allí dos cosas, ¿no? Número uno, la existencia del derecho a pedir el reajuste del contrato en base a la excesiva onerosidad ya es, ¿no? Citando aquí al profesor Hugo Forno, ya es una carta de negociación, si considero aplicable la excesiva onerosidad en este o en cualquier otro contrato en el contexto pandémico.
Es una carta para la negociación, sin que el legislador intervenga. Ya es una carta para negociar. Bueno o mala, ese ya es un asunto ya de repente hasta un tanto económico, no tan jurídico. Y otra de las cosas que se ha dicho, ¿no?, es que el régimen de la excesiva onerosidad de la prestación es fallido en el Perú porque el demandante plantea su demanda y supuestamente el Código Civil permitiría al demandado pedir la resolución y el juez sería prácticamente una suerte de mesa de partes que tiene que aceptar nada más ese pedido. Porque el Código Civil dice, ¿no?, el juez decide la resolución a solicitud del demandado en un proceso de excesiva onerosidad. Entonces el reajuste sería inviable, se dice. Aquí, doctoras, doctores, creo yo que se tiene que destacar que el Código Civil claramente dice, o sea, es una interpretación literal. El juez decide, no la parte. La parte propondrá. A pedido del demandado, el juez decidirá, y para decidir tiene que evaluar el sustento de ese pedido. El juez no es una mesa de partes que acepta el pedido nada más, ¿no? El juez tiene que valorar, analizar. Quien decide no es el demandado, lo dice el código. Quien decide es el juez. Yo no puedo hacer una interpretación que inutilice la figura. Y es más, y ahí en el libro ponemos una serie de ejemplos donde el juez sí es un mero tramitador. Hay normas del Código Procesal Civil, por ejemplo, donde el juez simplemente hace lo que le dice la parte y punto, y así está. Pero no es el caso de nuestra normativa de excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Creo yo aquí, doctoras, ya para ir terminando y no extenderme demasiado, creo que hay varias cosas sobre las que se va a discutir. Yo destaco un poco también lo que ha dicho el profesor César hace un momento. La pandemia va a seguir, van a seguir habiendo problemas, van a seguir habiendo inconvenientes y lamentablemente, ¿no? Pero esos inconvenientes también se van a ir enfrentando cada vez mejor conforme avance pues la política de vacunación, nos cuidemos y sepamos convivir de la mejor manera frente a la pandemia. Y uno de los problemas que seguramente yo lo dejo ahí en el tintero nada más para el análisis de todos ustedes es si consideramos, y no solo en el tema de la pandemia, porque la aplicación de la excesiva onerosidad al arrendamiento es una cosa que seguirá siendo seguro problemática. Pero otro tipo de contratos que no implican prestaciones pecuniarias o a las prestaciones no pecuniarias en general, ahí sí no hay mayor problema para que en algunos casos pueda aplicar la excesiva onerosidad. Cuando se vuelve muy oneroso, excesivamente caro, como dice Emilio Betti, aumenta el peso económico de la prestación. Entonces, para esto, o para el caso fortuito, fuerza mayor, según la regulación nuestra, se necesita la imprevisibilidad. ¿Desde cuándo el COVID es imprevisible? O podemos decir, como han dicho algunos, no, como las pandemias han existido desde Justiniano, desde Pericles, entonces es previsible, ¿no? Bueno, yo hace poco le comentaba a César, estuve en un máster en España y comentaba esta idea y no me creían, pensaban que estaba bromeando, pero hay algunas opiniones que han ido en ese sentido, ¿no? Ciertamente la pandemia es imprevisible, ¿no? Pero ¿desde cuándo? ¿Desde enero del 2020? ¿Desde febrero? ¿Desde marzo? Ahí trazamos una línea de tiempo que comentaré, no me permitiré mencionar. En Argentina la ha tomado muy en cuenta el profesor Pascual Alferillo en un trabajo que ha publicado sobre este tema, también allá. Y es un punto a discutir, porque claro, doctor, ustedes dirán, doctor, pero esas son líneas de tiempo, ¿desde cuándo? Es para la primera ola, pero ¿y para la segunda o tercera que pueda haber? O la segunda que ya pasó, ¿aplicará lo mismo? Son cuestiones ahí que van a ir surgiendo y que tenemos que ir estudiando
¿no? Para ir puliendo, seguir analizando y ofrecer herramientas para la solución de los casos. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestra querida facultad por la oportunidad, al profesor César Moreno, coordinador académico de la facultad, y bueno, nuevamente a la presencia del profesor Loaiza, y quedo a las intervenciones o ideas que puedan surgir en los próximos minutos. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes y bueno, igualmente muchas gracias, Fort, los puntos que has planteado, siempre, como en todo en el derecho, ¿no? Discutible, esta interpretación que me parece adecuada, conveniente, para no inutilizar el instrumento de la modificación del contrato a causa de la excesiva onerosidad de la prestación. Me parece, yo coincido con eso, porque alguna vez ya lo hemos conversado, ¿no? Porque como también saben mis alumnos aquí presentes, algunos pues me siguen desde que les enseño introducción al derecho, ahí tercos ellos, les gusta el maltrato. Pero en fin, hay diversas interpretaciones de un mismo dispositivo normativo. Una interpretación literal nos puede dar un resultado, y lo habíamos conversado, ¿no? Tal vez una interpretación literal puede llevar a la inutilización, a la inutilidad de este instrumento, pero hay que ir a la función. Creo yo que allí estamos de acuerdo que no se puede inutilizar, no se puede utilizar un argumento, ¿no? que caiga en el ridículo, ¿no? El argumento al lo ridículo. Así que tenemos ahí algunos puntos de coincidencia, pero también algunos otros puntos que vamos a ir viendo. Y también te quiero preguntar un aspecto ya hacia el final de la sesión. Las preguntas, déjenlas en el chat de comentarios, bien, lo vamos a ir abordando. Y ahora damos pase al profesor Luis Felipe Loaiza León, que como ya lo habíamos presentado, también docente de nuestra casa de estudios. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado César Moreno? Mucho gusto, muchas gracias. Gracias también al doctor Fornina Manco. Para mí es un honor, ¿no?, estar con ustedes, grandes amigos y grandes también civilistas, con grandes aportes al medio jurídico. Y ahora también, pues, compañeros, ¿no?, en esta casa de estudios que nos ha abierto la puerta, como es la Universidad Tecnológica del Perú. Y más aún, ¿no?, que los alumnos se sientan beneficiados con estos temas que me parece muy importante, me parece muy acertado por tu parte, César, realizar estas presentaciones, estos libros. Porque los estudiantes pueden ver de que el profesor, el docente, quien le dicta, no solamente está solamente en el aula de clases, sino también escribe, ¿no? Y escribe. Y coloca su pensamiento, ¿no?, como el caso que lo ha hecho el doctor Fornina Manco, de realizar este libro que lo tengo justamente, Gaceta Jurídica, el impacto de la pandemia del COVID-19, sobre uno de los contratos que mayormente se realiza bastante, ¿no?, en el tráfico comercial. Pero voy a referirme en un punto en concreto, cómo es que en realidad irme más a los conceptos de este contrato de arrendamiento, ¿no? Porque entiendo que los alumnos, los estudiantes que están aquí, algunos habrán llevado contratos, seguramente están llevando acto jurídico, estarán llevando seguramente obligaciones, seguramente. Entonces, ¿cómo es que nace el tema de los contratos? ¿No? Los contratos, severamente, rápidamente, para entrar ya luego en el fondo y dar alguna idea también de lo que el profesor Fornina Manco escribe en su libro. Los sujetos, ¿no? Los sujetos, como se señala, se basan en función a o experimentan, ¿no?, ciertas necesidades, ¿no?, carencias. ¿Carencias de qué? Bueno, carencias de bienes, ¿no?, como se ha sostenido también en una lectura del profesor Gastón Fernández, ¿no?, cuando señalaba lo que era el concepto de obligación.
Los sujetos se mueven en función a ciertas necesidades, ¿no? Lo que antes se señalaba, que los sujetos se movían en función, pues, ¿no? A meras voluntades, ¿no? Pero Emily Betty ya dejó sentado de que el sujeto no solamente se mueve a voluntades, sino se mueve en función a necesidades, ¿no? Carencia de bienes. Carencia de bienes que el sujeto lo que hace y busca es satisfacerlas, ¿no? De un estado de insatisfacción busca satisfacer esas necesidades, ¿no? Lo que se le llama justamente el interés, ¿no? Los sujetos entonces se mueven en función a intereses, ¿no? Lo que buscan los sujetos es satisfacer sus intereses, ¿no? Y al momento de satisfacer intereses, ¿cómo lo hacen? Adquiriendo lo que justamente carece. En estricto, al momento cuando los sujetos carecen de bienes, es justamente cuando ellos buscan adquirir, pues, adquieren bienes. Al momento de adquirir bienes, o en este caso, por ejemplo, necesitan el uso de un determinado bien, es que empiezan a celebrar contratos. Lo que en estricto son actos o negocios jurídicos. Celebran contratos. Entonces, los contratos eran definidos, o al menos son definidos por el Código Civil, como los acuerdos, ¿no? Aquel acuerdo, ¿no?, que surge entre dos o más partes, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer intereses. Entonces, como el contrato es el acuerdo, pero también se sostiene a la luz justamente de este tema de pandemia, es los riesgos que nacen del contrato, ¿no? Los riesgos que pueden producirse. Y esta pandemia ya nos ha dejado ver, ¿no?, y traslucir justamente uno de los riesgos que las partes no lo han podido prever, que es el tema de la pandemia, o el tema más aún del aislamiento social obligatorio, ¿no? Eso fue lo que al menos sucedió en marzo en el Perú, ¿no? Entonces, el contrato, esta vez ya directo al contrato de arrendamiento, ¿no?, que se encuentra regulado en el Código Civil a partir del artículo 1666, claramente establecen cuáles son las prestaciones a cargo de las partes. Y la prestación a cargo, por ejemplo, del arrendador, ¿no?, es ceder en uso, ¿no?, del bien al arrendatario, o sea, ceder el uso del bien. ¿Y cuál es la prestación o la obligación del arrendatario? Pagar una renta, la renta. Entonces, bajo este principio de reciprocidad, ¿no?, estamos frente justamente a un contrato con prestaciones recíprocas. Reciprocidad en la prestación es que si el arrendador cumple con su prestación, entonces también la otra parte está obligada también a cumplir la suya. Prestación y contraprestación están conectadas. Ahora, el contrato de arrendamiento, de acuerdo al interés de las partes o al interés del arrendatario, ¿no?, puede ser para uso de vivienda, ¿no?, para casa habitación, o puede ser para uso comercial. Por eso señalaba el doctor Forniamantes que hay que analizar caso por caso en este tema de pandemia. Si bien es cierto, el arrendatario ya no tiene, o al menos ya no tiene ingresos económicos para asumir el pago de la renta, la pregunta va a surgir es cuál es la causa que ha generado esa falta de pago. Entonces, en el caso de casa habitación, puede que el arrendatario puede que siga trabajando. Imaginemos que sea pues un médico, imaginemos que sea pues una enfermera, ¿no?, o que trabaje, o que tenga trabajo pues no en estos locales no amparados en tema de pandemia. Entonces yo creo que él no va a poder alegar incumplimiento de pago de la renta.
Si él está haciendo el uso del bien, él no tiene por qué suspender su obligación. La obligación es exigible. ¿Por qué? Porque aquí el arrendador le está entregando el uso del bien y por tanto, si le está haciendo uso del bien porque es casa habitación, el arrendatario tiene que y está obligado a pagar la renta. Y como decía el doctor Frinamanco, ahí no hay justificación alguna. No hay justificación, por más que nos imaginemos, pues no, la enamorada haya perdido el trabajo por X circunstancias, o no sé, pues una extranjera, pues la ha embaucado, pues ya ha quedado sin fondos, ¿no? Entonces en ese caso, pues no puede alegar esas circunstancias, que son circunstancias ajenas del contrato, ¿no? Distintos son aquellos contratos de arrendamiento de locales comerciales, ¿no? Por ejemplo, los malls, ¿no? En el caso de los malls, se han estado trabajando, ¿no? O al menos respecto, por ejemplo, en el tema de abarrotes, ¿no? En el tema de farmacias, ¿no? Que no han parado el tema de la pandemia. Entonces, ahí también ellos no pueden alegar pues, un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Hay causas no imputables, ¿no? Para alegar el incumplimiento. Tranquilamente ellos están obligados a pagar la renta. Pero en el otro rubro, en las cuales, por ejemplo, estos locales comerciales, el interés justamente de estos arrendatarios es generar un ingreso económico, ¿no? Para ellos, una actividad económica, es que ellos se han visto imposibilitados en su momento por este aislamiento social obligatorio. Y el problema que surgía ahora no es que ellos no quisieran laborar o trabajar, sino que simplemente el Estado a través, ¿no? de una norma dijeron todos a su domicilio y solamente van a trabajar y laborar estos por ejemplo, agentes económicos, ¿no? Esenciales nada más. El problema es ¿y la renta? Entonces el arrendador puede decir, oye, pero estás haciendo el uso del bien, tus bienes están ahí, ¿no? Ahí están en el local, no es mi culpa que no lo uses. Además, la norma me dice que yo te tenga que entregar el uso del bien. Y es cierto, el inquilino tenía el uso del bien. Pero la pregunta es, los contratos justamente están para satisfacer intereses. El interés de un arrendatario en un local comercial para fines de negocio es justamente generar ingresos económicos. No es para guardar sus bienes, un depósito, ¿no? Entonces, en este caso, bajo el principio de reciprocidad, si es que, conforme también lo dice el Código Civil, si es que se le ha entregado el uso del bien, este debe justamente estar basado en la satisfacción del interés, es decir, en la causa, ¿no? De lo que nosotros conocemos la causa del contrato. Y ahí sí podríamos decir que habría una frustración, ¿no? Del contrato, ¿no? Porque en realidad él sí quiere ir a trabajar, pero el aislamiento social obligatorio le impidió, ¿no? Le impidió generar. Entonces, si es que no puede hacer el uso comercial del bien, ¿qué pasa con la contraprestación de la renta? Bajo ese principio de reciprocidad, si es que el uso del bien no genera la satisfacción de la otra parte, es decir, no se cumple esa función, entonces la otra parte tampoco está obligado al pago. Pero aquí también viene un punto, ¿no? Y ahora, y como decía también el doctor Forneman, que lo analiza muy bien en su libro, es que el arrendador vive también de eso, ¿no? El arrendador vive de eso. Entonces, el arrendador que vive de eso y el arrendatario no tiene cómo pagar la renta, justamente encontré, revisando mi biblioteca, unos libros muy interesantes del profesor Jeremías Bentham, siglo XVIII, cómo definía el contrato, ¿no? Y él decía, y dice, mira, en su libro, los contratos son unos actos de colación o de investidura, dice. Son unas convenciones, unas leyes más o menos efímeras que los particulares proponen, dice. Y el soberano adopta con tal que sean válidas. Pero, ¿qué contrato debe el soberano confirmar con el sello de su poder? Todo. He aquí mi respuesta. Porque todas estas convenciones privadas
se hacen siempre con la mira de algún provecho recíproco. Mira cómo el contrato, siglo XVIII, porque Genías viaja en 1743, 1820, no me equivoco, fallece, señalaba que los contratos se hacen en función de un provecho recíproco. Si el contrato está frustrado en su realización por el aislamiento social obligatorio, ahí no hay un provecho. Entonces la pregunta es, ¿tendrá que ejecutar su renta? Y dice, y sigue señalando, y no se las puede limitar o restringir. Dice, no se las puede limitar o restringir sin perjudicar en la misma proporción a la felicidad de los individuos. Libertad entera en los contratos. Esta será la regla general. Y si hay algunos a que el legislador deba negar su sanción, será siempre por alguna razón particular. Ya sean pues que vayan contrarios al interés público, al interés de un tercero o al de las partes contratantes. Interesante, Jeremías Beja. Encontré esa definición de contrato. Entonces, si las partes regulan sus intereses en función al programa contractual, son las mismas partes que también pueden renegociar, ¿no? Y claro, en su momento también el profesor Rómulo Morales decía, ¿cómo puedes pedir que las partes renegocien? Si imaginemos, ¿no? Una de las partes está en mayor ventaja contractual. A él no le puedes exigir, hay que renegociar los contratos, ¿no? Y el otro problema era, y bien lo decía el profesor y bien se hace contrato, ¿qué pasa con las ejecuciones de los contratos? O sea, si va a haber un incumplimiento porque no van a pagar la renta, ¿quién va a asumir el riesgo de este incumplimiento? ¿Quién asume el riesgo por este tema de la pandemia? Riesgo que no está en el contrato, ¿no? Porque son justamente situaciones pues extraordinarias. ¿Quién asumirá el riesgo? Y termino, voy a terminar mi intervención, ¿no? Es que este tema de las causas no imputables, ¿no? Que se señalaba también en su momento, y que en su momento salieron varias teorías, ¿no? Como la teoría de la imprevisión, la teoría que señala el doctor Freeman de excesiva energía de la prestación, la teoría de la buena fe contractual, ¿no? Señalaba un punto muy interesante, el tema de las causas no imputables. Las causas no imputables, como es el tema del caso fortuito o fuerza mayor. ¿Son iguales? No son iguales. El tema del caso fortuito se debe a un tema extraordinario, a su extraordinariedad, que tiene que ver con el tema de lo que es imprevisible, ¿no? Porque lo extraordinario es imprevisible. Y la fuerza mayor, ¿no? Tiene que ver con el tema de lo que es irresistible. Entonces ahí se señalaba en su momento, el año pasado, era el aislamiento social obligatorio y el tema del COVID. ¿Es un tema de caso fortuito o es un tema de fuerza mayor? Y se señalaba, ¿no?, que si el aislamiento social obligatorio es realizado por el ser humano y el tema del COVID, también analizaba en ese momento, era pues producto de un contagio, ¿no?, entre personas, entonces se decía pues que estábamos frente a una fuerza mayor. Es decir, el sujeto, si bien es cierto, quería, por ejemplo, cumplir, ir a realizar ir al local comercial y poder abrir su negocio, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el Estado señalaba de que debería estar en su domicilio y nadie salía, ¿no? Entonces, aquí habría pues un tema, decía, de
de que no es que el arrendatario quisiera incumplir ese contrato, sino que es el Estado que a través de esa norma impidió su realización. Y bueno, agradezco al profesor César Moreno, agradezco al profesor Fernando Manco por darme esta oportunidad, ¿no?, de poder conversar, ¿no?, con ustedes, y ya no pues a las preguntas también de que pudieran surgir con sus estudiantes. Gracias. No, Felipe, gracias a ti. Hay sí algunas preguntas que nos han planteado los estudiantes, pero antes de pasar a ello, yo quisiera plantearles una duda a ambos, y es con relación a algunas lecturas de tinte constitucional que se están dando. Por ejemplo, considerar el derecho a la vivienda como un impedimento para que en tiempos de pandemia se desaloje al arrendatario. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, a ver, por mi lado, César, interesante. Sí, esa es una de las cosas que se ha mencionado, no solo eso, ¿no?, la salud y demás, ¿no?, como lo mencioné en el otro punto. Bueno, yo ahí decir dos cosas, ¿no? Uno, quien debe atender el derecho fundamental a la vivienda, si no puede hacerlo el propio sujeto, sería el Estado, la beneficencia pública, y con algún debate que pudiera corresponder sobre su normativa especial, ya que es el decreto legislativo ahorita 1462, 64. No es el arrendador. Un privado no es el encargado de proveer la atención de un derecho fundamental. Un privado no es beneficencia pública. ¿Ya? Eso por un lado. Más bien se supone que el privado paga los impuestos para que las instituciones como la beneficencia y otras funcionen. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ese tema que tú bien planteas tiene que ver con lo otro que mencionaba, ¿no? Que la intervención estatal, que puede terminar haciendo que el arrendador o el particular funja o asuma a veces de beneficencia pública o de prestador de atención de derechos fundamentales, devienen de repente en inconstitucional también, ¿no? Porque un poco que traiciona el espíritu de la Constitución de que al privado no se le cargan con esas cosas, ¿no? Está la parte impositiva, tributaria y ya, ¿no? Si se va a intervenir, ¿cómo evito que el privado termine en ese rol que no le corresponde? E insisto, no todos son el señor Barriga, ¿no? Con subsidios. Pero si no hay dinero para subsidios, pues creo que podría terminar en un estado de cosas inconstitucional, pero igual, yo sé que el tema da para seguir discutiendo. Ese sería un poco en breve mi opinión, César. Gracias. Exacto, ¿no? Sí, sí. Interesante el tema de la pregunta del derecho a la vivienda, una ponderación, o sea, estamos ponderando aquí el interés de una de las partes, ¿no?, que es el arrendatario, ¿no? Y ahora, se decía también en su momento, ¿no?, si es que el Estado debe intervenir en los contratos, ¿no?, contraviniendo el artículo 62 de la Constitución. Y es lo que señalaban los chilenos y lo que hizo Europa, ¿no? Hay que intervenir en los contratos. Pero si ¿quién son los que más conocen de los contratos y sus intereses? Son las mismas partes. Son las mismas partes que pueden dar solución, ¿no?, a ellas mismas. ¿El Estado puede intervenir? Sí, bueno, también lo señala, ¿no?, en la parte histórica. Se puede intervenir, pero cuando los contratos contravienen los mismos, o sea, contravienen normas de interés público, ¿no?, son inmorales. Pero señalar y decir derecho a la vivienda es, como dije, darle solamente irlo por un polo del llamado arrendatario y por el lado del arrendador, que también subsiste. A él tendríamos que darle un subsidio, pero no estamos a la altura de un Estado desarrollado, ¿no? Como en Alemania, como señalaba Fernando Manco. En Alemania que se daba 3.000 euros, o en Estados Unidos se daba $400.
Nosotros no estamos en esa, a lo mucho creo que ha llegado cuánto, 350 soles, ¿no? Creo que han dicho que van a entregar 350 soles. Pero ni siquiera, eso no lo van a hacer arrendadores, o sea, se van a dar a todas las personas que se encuentran en un estado de necesidad. Pero sí, la intervención estatal en los contratos, en este caso en general, los contratos de arrendamiento, sí podría considerarse como una norma, o bueno, para mí en particular opinión, inconstitucional. Muy bien. Vamos rápidamente ya para ir cerrando nuestro webinar respecto a las preguntas que nos han planteado los estudiantes. Y ahora formulando algunas de ellas, en realidad. La pandemia, ¿qué cosa sería? ¿Caso fortuito o fuerza mayor? Nos pregunta Sebastián Condorchua. Bueno, va a depender, ¿no? Porque en algunos supuestos la pandemia no va a tener mayor implicancia, ¿no? Hay que ver siempre caso por caso, no en todos los contratos va a influir igual. Ahora, ahí hay una precisión que se ha hecho, una precisión que, bueno, no es que sea, bueno, al menos para mí, tiene su importancia lingüística de repente más y que el derecho y el lenguaje pues obviamente van de la mano. Que no es la pandemia en sí, sino las medidas de lucha contra la pandemia, el confinamiento y el distanciamiento social, los que podrían influir en el contrato, ¿no? Entonces, si en un caso concreto imposibilitan o han imposibilitado el cumplimiento de la prestación, podríamos decir, pues bueno, no es un hecho de Dios, ¿no? Sino es el hecho del príncipe, pero... Y ahí viene el tema de la discusión si la pandemia fue un arma biológica o no, dónde se originó, si en el laboratorio de virología de Wuhan. Entonces, pero al menos yo, ¿no? Creo que por ahí con César me parece, ¿no? Ya me corregirá si coincidimos o no. Creo que al final, entre caso fortuito y fuerza mayor, o sea, creo que la distinción queda más en lo teórico porque el régimen legal que se les aplica es esencialmente el mismo, ¿no? Gracias. Sí, tu audio se desactivó. No, sí, no, esa era mi respuesta, gracias. Gracias a ti. A ver, ¿qué pasa si las personas que residen en el domicilio pero sufren de COVID y queda grave secuelas, impedido de trabajar? Bueno, a ver, justamente para eso está la beneficencia pública. ¿Ya? Esa es su función, ¿no? Entonces yo creo que el juez tendría que invocarlos. Y yo insisto, por un tema de honestidad académica, ese día no es de quien habla, ya la esbozó por ahí que en el libro la desarrollamos con más detalle, porque hay toda una regulación especial al respecto, ya que él la esbozó el profesor Mejorado, ¿no? Para esas situaciones está la beneficencia pública, ¿no? Es lo que yo podría mencionar, ¿no? Ahora, si se considera en un caso concreto que por esa situación podría ser, no sé, doctor, ya especialmente contagiosa, puede ser un poquito por un tema médico, de repente hacer más contagioso la diligencia, podría ser, si la comisaría no tiene los recursos necesarios, tener que suspender, pero no por eso mismo, sino por el decreto supremo que hace un poco complicado, complejo, llevar adelante la diligencia. Gracias. Gracias. Rocío Mesa, ¿qué sucede cuando las circunstancias originarias en las que se ha celebrado un contrato ahora son completamente distintas y se hace cumplir con la prestación en estas condiciones es excesivamente oneroso y perjudicial para el deudor? Bueno, se aplica precisamente cuando hay un desbalance en el sinalagma del contrato, precisamente se aplica la adecuación del contrato prevista en el régimen de la excesiva onerosidad de la prestación, en la medida en que los presupuestos para su eficacia se comprueben. A ver, María Fernanda, ya para ir terminando, que el arrendador que tiene una posición de ventaja en la relación contractual resuelva el contrato dentro de su ámbito de autonomía de voluntad de manera unilateral
¿sería tomado como un abuso de derecho o exceso de derecho en una situación tan imprevisible como la pandemia? Interesante pregunta. ¿Alguno podría responderla? De repente, Luis Felipe, ya para que él cierre con broche de oro. Dice que ahora tiene una posición de ventaja en la relación contractual y se resuelva el contrato dentro de su ámbito de autonomía de la voluntad de manera unilateral, sería tomado como abuso de derecho o exceso de derecho en una situación tan imprevisible como la pandemia. A ver, el tema de en este caso, cuando hablas de la resolución, porque tú estás hablando de resuelve el contrato, una resolución, la resolución del contrato se da en virtud, ¿no?, de causales bastante específicas, ¿no? Por ejemplo, el término de plazo, ¿no? O por ejemplo, el tema del incumplimiento del pago, ¿no?, de una de las prestaciones, ¿no?, a cargo de la otra parte. Entonces, si es que hay un incumplimiento de la prestación a cargo de la otra parte, hay que depender también si es que estamos frente a un contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento a plazo indeterminado. Si estamos frente a un contrato de arrendamiento a plazo indeterminado, y la otra parte, ¿sí?, no ha cumplido con la renta, ¿no?, puede acabarla en cualquier momento, ¿no? Pero si estamos frente a un contrato a plazo determinado, lo único que se hace es esperar, ¿no?, que concluya el contrato. No lo puede resolver de manera unilateral. Ahora, si esa prestación que se está incumpliendo sería, bueno, que la resolución unilateral sería tomado como un abuso de derecho o exceso de derecho en una situación previsible como la pandemia, bueno, no podría considerarlo como un abuso de derecho, ¿no? A menos que César tenga otra opinión o el otro Ferdinand tenga otra opinión, pero al menos yo no creo que tenga un uso abusivo. Muy bien. Sí, no, es discutible, ¿no? Sobre todo yo creería que si es que se dan algunas situaciones como, por ejemplo, si es que se configura la imprevisibilidad y la extraordinariedad de la situación que causa la excesiva onerosidad de la prestación, y la contraparte es la parte que se beneficia, es la que quiere precisamente utilizar el mecanismo, el Código Civil se lo permite, ¿no? Entonces no hay, en esa hipótesis concreta, por lo menos, yo consideraría que tampoco, no se configura un abuso del derecho. Bien. Bueno, señores, con esto creo que ya damos por concluida nuestra sesión. Les agradecemos a todos por su participación en esta iniciativa que ha tenido la coordinación académica, y seguramente que vamos a seguir con esta y más iniciativas en adelante. Muy bien, les agradecemos a los profesores Ferdinand Manco y Luis Felipe Loaiza por su colaboración incondicional con nuestra casa. Será, señores, hasta una nueva oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias César, Luis Felipe, gracias. Gracias a los autores, a los presentes. Cuídense. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego. Chao.